15 cosas más extrañas que hacen los perros. Los perros son compañeros leales y adorables que se han ganado un lugar especial en nuestros hogares y en nuestros corazones. Sin embargo, detrás de su apariencia tierna y amigable, a veces pueden exhibir comportamientos que nos resultan extraños, desconcertantes e incluso graciosos. Desde perseguir su propia cola hasta lamer objetos inusuales. En este video te presentaremos algunos de los comportamientos más extraños de los perros y explicaremos los motivos detrás de estas conductas inusuales. Hay ocasiones en las que es necesario consultar a un veterinario para descartar posibles problemas de salud o trastornos de comportamiento en tu perro, y por eso Historia-Telling te trae algunas recomendaciones. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Morderse la cola. Casi todos los perros que han existido alguna vez han intentado morderse, han perseguido sus propias colas. Algunos lo hacen más a menudo que otros, pero todos lo hacen a pesar de que parece un poco incómodo y extraño. Tiene un propósito detrás. La razón principal es simplemente que están aburridos, por ello intentan llenar ese tiempo con algo productivo y jugar. Lo más cercano a ellos resulta ser su propia cola. Sin embargo, si tu perro constantemente muerde su cola sin parar, es posible que esté presentando algún problema y deberás ser llevado a un veterinario. Hacer muchos círculos antes de sentarse. ¿Alguna vez has notado que tu perro hace pequeños círculos antes de sentarse o dormir en su cama? La mayoría de las personas piensan que solo están tratando de lograr la máxima comodidad para dormir, pero ese no es el caso. Hay un significado mucho más profundo detrás de esto. Los perros saben que dormir los hace vulnerables y no pueden simplemente estar al aire libre sensibles a un ataque. Tanto así que les gusta preparar sus camas antes de sentarse en ellas y luego se colocan en la posición exacta para entrar en acción si entra algún intruso. Comer hierba. Aunque los perros son carnívoros, a veces tienen la tendencia de comer hierba. Se cree que lo hacen para aliviar molestias estomacales o renales, y lo que intentan hacer es provocarse el vómito o porque simplemente les gusta el sabor. Sin embargo, no se recomienda dejar que los perros coman hierba con regularidad, ya que le puede causar problemas digestivos al ingerir arena, cemento o piedras, las cuales podrían perforar su intestino. Comer caca. Uno de los comportamientos más comunes y perturbadores que algunos perros exhiben es el consumo de sus propias heces. Esto es algo que los perros tienden a hacer si están estresados o sufren algún problema digestivo. En cualquier caso, debes prestar atención, porque aunque es normal que los perros hagan esto, casi siempre se debe al estrés. Sin embargo, se considera seguro que comen su propia caca, pero si van tras las heces de otros animales o perros, ahí es donde radica el peligro de gérmenes, parásitos y enfermedades. Guiñar el ojo. Entras en la habitación y tu perro empieza a guiñar el ojo. Debes saber que no está coqueteando contigo, ni siendo lindo. Puede que tenga algo en el ojo. A diferencia de nosotros, no tienen manos, ni saben cómo usar correctamente un espejo para sacarse algo de su ojo. Así que lo único que saben hacer para ayudarse es venir a su dueño. La forma más segura de limpiar sus ojos es usando gotas para perros, y los dejarán como nuevos. Olfatear traseros. Si eres el dueño de un perro nuevo, una de las cosas más extrañas que notarás que hace tu perro es oler los traseros de otros perros y de los animales en general. Es porque los traseros son el equivalente a las caras de los perros. Al igual que todos los humanos tienen una cara única, todos los perros tienen un olor único y este olor se encuentra en el trasero. Es por eso que cada vez que los perros se ven, inmediatamente corren al trasero para verificar su identificación en caso de que se hayan conocido antes. Si no es así, pasan a un saludo formal en su lugar. Frotarse y revolcarse después de bañarse. La situación es la siguiente: le das un buen baño al perro, huele a tu champú favorito y en lo que te descuidas, ¡zas!, sale disparado a restregarse contra el césped, las paredes de la casa, los sillones, todo lo que encuentra a su paso, y te preguntarás ¿por qué hace esto? Muy sencillo, el perfume del champú con el que lo has bañado solo te gusta a ti. No le va a gustar ningún jabón, ya te lo adelantamos. Los expertos también relacionan este comportamiento con su naturaleza cazadora para no dejar pistas de su olor. Se rebosan en sustancias fétidas o en barro. También pueden apuntar a su carácter territorial, por el que consideran de su propiedad todo lo que tocan y marcan su territorio. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Recoger su comida y llevársela. Si tu perro recoge su comida del lugar donde la dejaste a otra habitación, hay dos cosas que pueden estar en juego. Si lo lleva a un área separada de donde estás, significa que necesita su privacidad o está amenazado, lo que podría ser el caso si tiene otros perros en la casa. Si te trae la comida a un área separada, se siente solo o simplemente le gusta comer cerca de ti. Poner su trasero sobre los dedos de tus pies.
No importa cuánto ames a tu perro, probablemente no quieras que su trasero esté sobre tus dedos, ¿verdad? Bueno, es posible que cambies de opinión cuando escuches lo que realmente están haciendo. No piensan en ti como un asiento cómodo, solo están tratando de ponerte su olor para que otros perros sepan que eres suyo. Está mostrando su amor de una manera extraña, pero sigue siendo amor. Mueve una pata trasera cuando le tocas la panza o las dos a la vez. No es nada malo, solo un reflejo, como el que los humanos tenemos en la rodilla cuando el médico nos la golpea con un pequeño martillo. Lo que ocurre a tu mascota se llama reflejo de rascado y tiene su razón de ser en su naturaleza. Cuando algo le provoca cosquilleo, las terminaciones nerviosas que se encuentran en su piel mandan una señal que hace que una pata trasera o a las dos se muevan de forma involuntaria o simplemente para quitarse algún insecto o espinilla que se hubiera podido quedar adherida a su pelaje. Perseguirse la cola de forma compulsiva. Un estudio realizado por un equipo de investigadores encontró relaciones entre los perros que persiguen su cola y el trastorno obsesivo compulsivo de las personas. Todos los perros que persiguen su cola suelen ser tímidos y se asustan con los ruidos. En ambos casos, también influyen factores como la alimentación, los genes y las experiencias vividas en la infancia. La investigación constató que los canes que toman vitaminas con la comida son menos propensos a tener este comportamiento. Te recomendamos que si tu perro se persigue la cola de forma obsesiva, sería bueno llevarlo al veterinario. Montar tu pierna. Este es un clásico. Hay demasiados casos en los que estás haciendo tu día o teniendo una noche con amigos y de repente tu perro comienza a montar tu pierna o la de otra persona. Este incómodo comportamiento significa que tienen demasiada energía reprimida o que están emocionados. Podrían estar estresados o simplemente estén afirmando su dominio, mostrando quién es el jefe. Cualquiera que sea el caso, nadie realmente quiere que su perro le monte la pierna. Saltan y giran alrededor de la comida. Algunos perros tienen la costumbre de saltar y girar alrededor de su comida antes de comerla. Este comportamiento puede tener sus raíces en la forma en que los perros salvajes preparan su comida en la naturaleza, o puede ser simplemente una expresión de emoción y anticipación. Persiguen bicicletas, motos, autos y personas corriendo. Ante esta conducta, los etólogos afirman que los perros por instinto persiguen todo lo que se mueve, pero también es indicativo de que el can no está socializando, no conoce esos objetos en movimiento y todo es una novedad para él. Crear una guarida del tesoro. En la naturaleza, los perros solían tener el instinto de ir a cazar cosas y traerlas de vuelta a su casa para comer más tarde, y hasta cierto punto este instinto todavía existe. Esa es parte de la razón por la que los perros recogen cosas al azar y las llevan a su guarida del tesoro, y generalmente se encuentra debajo de tu cama, sofá, mesa o en una parte secreta de tu casa que aún no has descubierto. Se supone que es una guarida oculta después de todo. Espero que este video te haya permitido conocer más acerca de los perros y te ayude a cuidarlos tomando en cuenta estos consejos. Comenta si te gustaría ver más videos sobre las mascotas en tu hogar. Suscríbete si es que aún no lo has hecho y dale a la campanita para estar atentos con todo el contenido que Historia Telling tiene para ti. Sin más que decir, hasta el próximo video.